18, versículo del 1 al 8. La oración que Dios responde. Yo creo que todos, hermanos, tenemos el deseo de que Dios nos responda, ¿verdad? Y cuando Dios nos responde, hermanos, mire qué triste, ¿verdad? Es que muchos no dan testimonio. Muchos no dan gracias, hermanos, de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y es importante, hermano, porque la gente tiene que darse cuenta que nosotros tenemos un Dios poderoso que responde a la oración. Amén. ¿Cuántos creen que Dios responde a la oración, hermanos? Amén. Dios lo responde verdaderamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, es necesario dar testimonio de aquello que el Señor te ha respondido, ¿verdad? De aquello que el Señor te ha concedido. Gracias al Señor porque Dios me contestó mi oración. Y es muy bonito, hermano, cuando lo hacemos, ¿verdad? La oración que Dios responde. A veces pensamos, hermanos, que la oración que el Señor va a responder es una oración muy elaborada, con palabras muy sofisticadas, con oraciones, hermanos, bien puestas, bien definidas y todo esto. Pero sabe, hermano, que esa no es la oración que Dios va a responder. Aunque, hermano, yo siempre he dicho, siempre hay que mejorar nuestro lenguaje delante de Dios, ¿verdad? No deteriorar nuestro lenguaje cada vez como se está haciendo hoy en día. Pero no es lo que Dios va a escuchar, hermanos. Lo que Dios va a escuchar es la oración que enseña la palabra de Dios, cómo Él escucha la oración, ¿verdad? Cómo dice la Biblia, cómo dice la palabra de Dios, que Dios puede escuchar nuestra oración. El asunto, hermanos, es que a veces oramos a nuestro modo. A veces, hermanos, no tienen los ingredientes bíblicos, ¿verdad? Para que esa oración sea escuchada. Tampoco, hermanos, Dios quiere una oración mecánica. Él no nos da su palabra y nos dice cómo quiere la oración para hacer una oración mecánica. Obviamente que no, hermanos. Pero sin duda alguna, hermanos, si nosotros oramos al Señor con el corazón, si nosotros oramos al Señor sinceramente y lo hacemos como el Señor quiere, Dios va a responder nuestra oración. Iba Jesús de camino, dice la Biblia, rumbo a Jerusalén con sus discípulos. Recuerden que el ministerio del Señor, hermanos, fue mayormente en Galilea, ¿verdad? Pero ya iba el Señor en su ascenso rumbo a Jerusalén. Iba con sus discípulos y dice la Biblia que le refirió, hermanos, esta parábola de la viuda y del juez injusto. Y el Señor les presenta esta parábola para enseñarles, y no solamente para enseñarles, sino para ilustrarles acerca, hermanos, de la oración, de no desmayar en la oración. En esos tiempos, hermanos, tristemente, hay muchos que no tienen un tiempo de oración. Es decir, oran, pero oran cuando tienen un problema. Oran cuando tienen una necesidad, pero no tienen un tiempo de oración. Otros abandonan ese tiempo de oración. Es decir, si tienen un tiempo de oración, pero lo abandonan. Muchos han dejado ya de orar, hermanos. Antes oraban, pero ya no oran. Ya no claman al Señor. Ya no buscan a Dios por medio de la oración. Hay otros que son muy intermitentes, es decir, oran, no oran, oran, no oran. Y esta parábola, hermanos, el Señor nos la presenta precisamente por eso, ¿verdad? Porque en esta parábola el Señor nos hace ver, hermanos, que la oración, en primer lugar, la oración es una necesidad. Ahora, cuando hablamos de una necesidad, hermanos, pensamos nosotros, bueno, cuando escuchamos y que leemos en la Biblia, que la oración es una necesidad de labios del Señor Jesús, ¿verdad? De boca del Señor Jesús. Cuando Él dice que es una necesidad, hermano, yo la veo como una necesidad. Aprendo rápido, hago conciencia, hermano, yo en mi mente, que verdaderamente la oración es una necesidad, porque lo está diciendo el Señor. Reconozco yo que es
una gran necesidad. Hermanos, debemos de entender nosotros qué es una necesidad. El aire es una necesidad. El agua es una necesidad. Y usted no puede dejar de respirar el aire. Usted no puede dejar de tomar agua. Usted no puede dejar de comer. ¿Por qué, hermano? Porque eso es una necesidad. Amén. Y cuando las cosas son una necesidad, no podemos prescindir de ellas. No podemos dejarlas de ninguna manera, hermanos. Y Jesucristo, nuestro Señor, dijo que la oración, hermanos, no es solamente una opción para el creyente. No es solamente algo que si al creyente le gusta o no le gusta. No se trata de gustos, hermanos. Se trata de que la oración es una necesidad que como cristianos tenemos. La verdad, hermanos, es que nosotros el tiempo de la oración debemos de aprovecharlo. Amén, hermanos, porque la oración es una necesidad. Pero sabe, hermano, que verdaderamente en muchos cristianos y quizás en muchas iglesias, la oración es un estorbo. La oración es una carga. La oración, si viene o no viene del programa, hermanos, no importa. Pero la oración es importante. Es importante porque el Señor dijo que era una necesidad. Amén, hermanos. Y toda necesidad pasa a ser importante. Más importante que otras cosas. Amén, hermanos. Porque otras cosas no son necesidad. Las podemos quitar, hermanos, pero la oración no se puede quitar. Así como la palabra de Dios no podemos prescindir de ella, hermanos, ni de la presencia del Señor, tampoco de la oración. Amén. Son cosas que son necesarias para nuestra vida espiritual y la vida espiritual de nuestra iglesia y la vida espiritual también de la familia. Hermanos, ¿por qué razón la oración es necesaria? Tengo aquí algunas cosas, hermanos, pero seguramente hay muchas más por las cuales la oración es sumamente necesaria. Y yo quiero que cuando usted piense, hermano, y escuche la palabra necesidad, usted entienda realmente, hermano, que no puede prescindir de ella. Usted entiende realmente que necesitamos orar y que estamos mal si no estamos orando al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque mire, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Hermano, su poder sigue teniéndolo el Señor. Pero nosotros sin Dios, ¿qué somos, hermanos? La verdad es que, hermanos, nosotros necesitamos a Dios. Él sigue siendo Dios. La oración es una necesidad para nosotros. Amén, hermanos. Dios nos la regala. Es como cuando alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Te regalo un teléfono. ¿Y cómo te sientes tú? Pues bien, porque sin teléfono a propósito no te sientes bien, ¿verdad? Estamos en ese tiempo, hermanos. Mira, antes traíamos o no teníamos teléfono, no importaba. Había cartas, ¿verdad? Sí. Había telégrafos o lo que usted quiera. Pero hoy, hermano, la persona que no tiene un teléfono se siente mal, ¿no es cierto? Se siente menos. Se siente que no es nadie sin teléfono. Hermano, déjeme decirle que así somos cuando no tenemos la oración. Dios nos regaló la oración como un teléfono, hermano. Ahí tienes tu teléfono. Cuando quieras, hablas conmigo. Amén. Cuando tú desees, aquí estoy yo listo. Mi oficina no se cierra ni una hora de las 24 que tiene el día. Puedes hablar conmigo si tú quieres. Hermano, la oración es un teléfono que Dios nos dio gratuitamente. Pero muchos tienen ese teléfono nuevo. Amén. Sin usar. No tienen ninguna raspadita. Hermano, la oración está intacta. Nadie la mueve. Eso es triste, hermanos. Habiendo tanta necesidad, habiendo tantos problemas, habiendo tanta decadencia espiritual, habiendo tanta necesidad de enfermedad, hermano, no clamamos al Señor, no buscamos al Señor. Habiendo tantos problemas en la vida, en la familia, no clamamos al Señor, porque muchos, hermanos, no hemos visto la oración como una verdadera necesidad. Pero déjeme decirle, hermano, por qué
es necesaria la oración. Hermano, número uno, porque por medio de la oración tenemos comunión con Dios. La oración es el medio por excelencia para que nosotros tengamos comunicación con Dios. Por medio de la oración, nosotros nos comunicamos con Él. Amén. Dice la Escritura, hermanos, en 1 Corintios 1.9, 1 Corintios 1.9, sí. 1 Corintios capítulo 1, versículo número 9. Vamos a ver qué dice la Escritura en 1 Corintios 1.9. Dice, hermanos, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, sin la oración, nadie puede tener comunión con Dios. La oración, en pocas palabras, se puede definir, hermano, como hablar con Dios, platicar con Dios, en resumidas cuentas, ¿verdad? Y por medio de que nosotros, hermanos, nos comunicamos con Dios, es que podemos tener comunión con Él. Vea lo que dice, hermano, también en 1 de Juan, capítulo número 1, primer libro de Juan, capítulo número 1 y versículo número 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, nuestra comunión verdaderamente es con Dios. Tenemos que tener comunión con Dios. ¿Cómo sería, hermanos? Difícil, ¿verdad? Imposible poder tener comunión con nuestro gran Dios, con nuestro hermoso Dios. Hermano, ¿cómo pudiéramos tener comunión con Él si no tuviéramos la oración? No se pudiera, ¿verdad? Por eso, hermanos, la oración es necesaria, porque por medio de ella podemos tener comunión con el único Dios verdadero. Amén. Hermano, no podemos nosotros ser menos que lo que antes éramos. Mire, antes, normalmente, porque pues México es un país, ¿verdad? Mayormente católico, y antes era mucho más, gracias al Señor, Dios ha hecho la obra y ha rescatado mucho de los católicos para el pueblo de Dios, hermano. Pero mire, hablaban con imágenes, rezaban mucho tiempo. ¿Y a quién le hablaban, hermanos? A un Dios de barro, de yeso, de metal, y nunca escuchaba una oración. Y ahora, hermanos, que tenemos al Dios vivo y verdadero, y ahora que podemos tener comunión con Él, platicar con Él, y eso es lo que Él deseó, hermanos, cuando Él nos salvó. Nos salvó no solamente para que tuviéramos vida eterna. Imagínense, hermano, que tuviéramos vida eterna en el cielo, no platicar con Él. Lo que hace hermoso el cielo es Dios, amén, es Jesucristo. Es que vamos a estar con Él, hermanos. El cielo sin Dios, hermano, no es cielo. No es lo hermoso y precioso que pudiera ser el cielo sin la presencia del Señor. Sin duda alguna, ahí estaremos alabándolo por siempre, hermanos, y glorificando y contemplando su grandeza. Pero hoy, por la fe y por la oración, podemos platicar con Él y dirigirnos a Él. Amén, hermanos. Sí. Una persona que es salva, una persona que tiene a Cristo en su corazón, hermano, inherentemente tiene el deseo de platicar con Dios. Porque, hermano, su corazón clama por Dios. Su alma clama por el Señor, clama por Dios. Y no puede platicar con Dios si no es por medio de la oración. Otra de las cosas, hermanos, por la cual la oración es indispensable, no es solamente porque por medio de ella es que podemos tener comunión con Dios. Tú dices que tienes comunión con Dios, pero si no oras, no tienes comunión con Dios. Número dos, hermanos, es porque Él es el que puede hacer todas las cosas.
Él es el que puede hacer todas las cosas. Y es muy triste, hermanos, porque hoy en día vemos que, como estamos en un tiempo en el cual, hermanos, todo lo tiene el hombre. Tenemos mucha tecnología, tenemos muchas cosas a nuestro alcance, hermanos. Gracias por la misericordia del Señor. Es que tenemos techo, tenemos vestir, tenemos un auto, tenemos todo, hermanos, todo lo tenemos. La verdad es que no nos falta nada. Y aún así estamos siempre quejándonos, ¿verdad? La verdad es que todo lo tenemos, hermanos. Y mire, realmente por esa razón es que muchos de nosotros, hermanos, no clamamos al Señor. No buscamos a Dios porque lo tenemos todo. Hermanos, si nos diéramos cuenta que el que hace todas las cosas es Dios. Que por la misericordia de Dios, hermanos, tenemos la fuerza que tenemos, la sabiduría que tenemos, las habilidades que tenemos para hacer todas las cosas que nosotros podemos hacer y tener lo que podemos tener. Hermano, todo viene de Él. Amén. Y si todo viene de Él, hermanos, entonces nosotros no podemos depender de nosotros mismos. Tenemos que depender de Dios, hermanos. Tenemos que depender de Dios. La oración nos hace dependiente de Dios y es necesario depender de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es Él el que hace todas las cosas en nuestras vidas. Pero el hombre, hermano, como trabaja, el hombre como tiene pues todo lo que ha logrado, ¿verdad? Y sigue logrando hacer o tener. Piensa que no necesita, hermanos, orar a Dios. Que no necesita ni estar cerca de Dios, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, sabemos que sin Él no podemos. Hay cosas, hermanos, que aún nosotros sabemos, ¿verdad?, que podemos tenerlas o las tenemos. Pero sabemos bien que hay cosas que no se compran ni con todo el dinero del mundo. Que solo Dios, hermanos, nos los puede dar. La paz que tenemos, hermano, el dinero no lo puede dar. La felicidad, el dinero no la puede dar, es ficticia. El gozo del impío es por un momento. Hermanos, hay cosas que nadie lo puede hacer, solo Dios. Hay enfermedades que ni el mejor médico puede sanarlas. Hay tristezas que solamente Dios puede consolarlas. Y la gente, hermanos, cuando ya no puede, es que busca a Dios. Pero la verdad, hermanos, es que aunque nosotros no tuviéramos ninguna necesidad, la oración sigue siendo necesaria. Amén. La oración sigue siendo necesaria. Tenemos, hermanos, hay muchas cosas para entretenernos hoy en día. Hay muchas cosas, hermanos, que nos hacen dejar a un lado la oración, siendo tan necesaria, siendo tan importante en nuestras vidas, siendo necesario tener la comunión verdadera con Dios, hermanos, porque de Él dependemos. Sin embargo, ¿sabe qué? Hay muchas cosas que en estos días, hermanos, nos quitan el tiempo de la oración. Mire, trabajar es importante. Trabajar es importante. Y hasta cierto punto, ¿verdad? Es necesario trabajar. Pero ¿sabe qué, hermano? La oración es necesaria. ¿Estar viendo la televisión o el celular es necesario? No, no es necesario, ¿verdad? Pero son cosas que nos quitan el tiempo, hermanos, para orar. A veces decimos no tengo tiempo, pero sí tenemos tiempo. Solo que, hermano, nuestro tiempo a veces está en otras cosas. En cosas que no nos edifican, en cosas, hermanos, que nos dañan, en cosas, hermanos, que no nos ayudan a seguir adelante, que están causando hasta daño a nuestras vidas.
El deporte es bueno, pero no es necesario. La Biblia nos dice que hermano, lo necesario es orar. Y lo necesario no podemos cambiarlo por nada. Amén, hermano, porque es necesario. No podemos cambiar por nada entonces la oración. Dice la Biblia en Hebreos 4, versículo 14. Vayan conmigo, por favor. Hebreos capítulo 4, verso 14. Ve, hermano, cómo el Señor ha hecho en su sacrificio en la cruz, ha hecho maravillas. No solamente nos ha salvado, no solamente el Señor, hermanos, nos ha redimido con su sangre y nos ha comprado con su sangre y nos ha perdonado, hermano, por su sacrificio en la cruz. Y ahora somos salvos gracias al Señor. Amén. Ahora podemos tener una vida diferente gracias a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Algo maravilloso que el Señor hizo es que Él traspasó los cielos. Y dice aquí la Escritura, hermanos. Vean lo que dice en Hebreos capítulo número 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. El sumo sacerdote Jesucristo, no de la tribu de Leví, sino que, hermanos, un sacerdote que traspasó los cielos, dice Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, ¿quién es el que traspasó los cielos? ¿Y para qué traspasó los cielos Cristo? Para sentarse a la diestra de Dios y estar ahí, hermanos, intercediendo por nosotros. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, antes no podíamos hacer eso, porque no teníamos a Cristo como nuestro Salvador. Y si Cristo no hubiera, hermano, traspasado los cielos y como nuestro sumo sacerdote para interceder por nosotros, hermano, nadie escucharía nuestra oración. No fuera posible que nuestro clamor, estando aquí en la tierra, fuera escuchado en el cielo. ¿Y sabes algo que es lo maravilloso, hermano? Que tú hablas aquí y Dios te escucha en el cielo. Amén. Tus palabras terrenales, hermano, trascienden. Mire, hay teléfonos que tiene uno que cambiar de compañía porque dice, no, esta compañía no sirve para nada, ¿verdad? No hay señal aquí. Ando por acá y no hay señal. Ando por allá y ya se fue la señal. ¿Les ha pasado, verdad, hermanos? Pero ¿sabe qué, hermano? La señal entre nosotros y Dios nunca se interrumpe. Amén. Tenemos esa libertad para entrar en el lugar santísimo, hermanos. Y ese lugar santísimo es la presencia santa de Dios. Podemos entrar por medio de la oración y por medio del Señor Jesucristo, hermanos. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú te puedes acercar a ese trono de la gracia y hallar ayuda para ti por medio de la oración, por medio de clamar al Señor. Te puedes acercar a la presencia de Dios. Y es hermoso, hermano, porque, mira, tú tienes que realizar cuando es tu tiempo de oración o estamos aquí, hermanos, orando, que cuando estamos orando, estamos ante el trono de Dios, hermanos. Estamos delante del Señor, clamando a Él, amén, con nuestras palabras. Y nuestras palabras, desde aquí, desde la tierra, son escuchadas hasta allá en el cielo. Amén, hermanos. ¿Sí lo creen? Hermanos, ¿lo han pensado ustedes así? ¿Lo han realizado ustedes en su mente, en su corazón? Que realmente, miren, hermano, su humilde oración, pero su sincera oración, cuando usted clama aquí en la tierra, sea en la casa, sea en el hospital, sea en su tiempo devocional, hermano, hay un Dios que lo escucha en el cielo. ¿Realiza usted eso, hermano? Porque si no lo realiza, ni para qué, hermano. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Y está hablando de la fe, de buscarle en fe, ¿verdad?
Es necesario, hermano, que nosotros entendamos, ¿verdad? Que cuando oramos, el Señor nos está escuchando. Y de creer que cuando, hermano, estamos aquí, dos o tres congregados en su nombre, también Él está aquí. Amén. Creer las cosas que dice la palabra de Dios, hermanos, que están sucediendo. Porque la verdad, hermanos, es que a veces cuando oramos, algunas cosas pasan, ¿verdad?, en nuestra mente. Nos desanimamos de orar, nos desalentamos de orar, nos queremos levantar, nos distraemos de la oración. Pero hermanos, porque no estamos conscientes de lo que está realmente pasando y sucediendo en ese momento. Estamos hablando con Dios. Él nos está escuchando. Amén, hermanos. Estamos platicando con aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? Bueno, entonces estás platicando con aquel para el cual no hay nada que sea imposible. Otra de las cosas, hermanos, por las cuales la oración es necesaria, es porque nuestra vida, hermanos, sin Dios no es nada. Nuestra vida sin Dios no es nada. Número uno, hermanos, nosotros oramos al Señor porque así tenemos comunión con Él. Amén. Así platicamos con Dios. ¿Quién no quiere platicar con Él? ¿Quién no quiere platicar con Él? ¿Sí quieren platicar con Dios, hermanos, ustedes? Bueno, háblenle la oración al Señor. Él le gusta que le hablemos en la oración. A eso fuimos llamados, hermanos. Número dos, porque, hermano, solamente Él puede hacer todas las cosas. Mira, así rápidamente, hermano, vaya conmigo al Salmo número 123, por favor. No quiero dejar pasar este Salmo 123. Dice la Escritura, 103, perdón, hermanos, 103. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vea lo que dice. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Hermano, Él es el que lo hace en realidad, no somos nosotros, hermanos. Por eso la oración es necesaria. Porque clamamos a Él por nuestras necesidades, por las cosas que necesitamos, aunque las tengamos. Aunque las tengamos. Porque, hermano, a veces nosotros cuando todo tenemos ya no hablamos con Dios. Pero cuando tienes trabajo, dile: Señor, gracias porque tengo trabajo. Síguelo guardando, Señor. Síguelo cuidando. Amén. Porque así usted le hace ver al Señor, hermano, que usted no depende de lo que tiene, depende de Él. ¿Por qué le da gracias por los alimentos, hermano? Usted. Porque, hermano, nosotros le pedimos al Señor que los bendiga los alimentos y que el pan de cada día no falte. Pero, pastor, ¿por qué vamos a orar si tenemos el refri lleno? Hermano, porque usted no depende de ese refri, depende de Dios. Señor, sigue obrando en nuestras vidas. Sigue obrando en nuestras vidas. La oración, hermanos, en la oración nosotros mostramos que creemos realmente que el Señor es el hacedor de todas las cosas. Pero también la oración es necesaria, hermanos, porque nuestra vida sin Dios no es nada. Dice la Biblia en San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿de qué está hablando ahí el Evangelio de Juan? Que nada podemos hacer. Mire, hermano, cuando usted está orando, usted debe de pedirle al Señor que le ayude a ser diferente. Que le ayude a ser un buen cristiano. A cambiar aquellas cosas, hermanos, que están mal en usted. Que muchas veces le provocan problemas. Y le provocan, hermano, un distanciamiento entre usted y Dios. Debe orar que el Señor le ayude y le guarde, hermano, del maligno. A veces tenemos un carácter. A veces todavía, hermano, batallamos con ciertas cosas en nuestras vidas, pero no oramos por nosotros. Eso es lo que se refiere el Señor. Separados de mí, nada podéis hacer.
Porque está hablando del fruto del cristiano, hermano. ¿Y qué fruto bueno podemos tener sin Dios, hermanos? ¿Qué fruto bueno? ¿Qué buena actitud podemos tener sin Dios? ¿Qué buenos resultados en nuestra vida podemos tener sin Dios, hermanos? ¿Qué frutos podemos tener sin Dios? Malos, ¿verdad? Dice la Biblia en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tú puedes tener todo eso, hermano, separado de Dios. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Todo esto, hermano, es lo que sucede cuando nosotros no buscamos al Señor. Porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Nada qué? No hay buenos resultados, no hay buenos frutos sin Él, hermanos. Somos nada más personas carnales, personas viviendo en la carne, si no platicamos con Dios, si no tenemos una comunión con Él, hermanos. Cuando caminamos con Él, hermano, entonces es que el Señor pone su fruto en nuestras vidas. Porque escúcheme bien, hermano, algo. No es su fruto de usted. Eso, hermano, deberíamos de tenerlo bien claro. Dice la Biblia, ¿el fruto de quién? Del Espíritu. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Así es que yo por mí mismo, hermanos, no puedo ser diferente. Amén. No puedo cambiar. No puedo dejar de ser como soy. Hasta que el fruto del Espíritu está en mí. Amén. Porque yo vivo para Él. Yo busco a Él, hermano. Busco al Señor. Y entonces, hermano, yo puedo dar buenos frutos. Pero separados de Él, nada se puede hacer. Amén. No hay cambios en nuestras vidas, hermanos. No podemos ser diferentes si no tenemos la comunión con Dios. ¿Por medio de qué? Bueno, no podemos tener comunión con Dios sin oración, ¿verdad? Una persona que no ora no puede tener buenos frutos. No puede tener buenos frutos, hermanos. Y hermanos, la oración es necesaria porque a través de la oración, hermanos, es que podemos nosotros tener la guianza del Señor. Mire, a veces solamente le pedimos al Señor, Señor, te pedimos, Señor, que nos suplan la comida, que, Señor, nos sane nuestras dolencias, que, Señor, cuides a nuestra familia. Y hermano, ese tipo de oraciones son las que hoy en día escuchamos. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, le pedimos al Señor, por ejemplo, lo que acabo de decir en el punto anterior? Señor, cámbiame y transfórmame, que tus frutos se miren en mi vida. Hermano, pero también, ¿cuántos le decimos al Señor, Señor, cuida mis caminos, Señor, que mis caminos sean rectos delante de ti? Vea las oraciones de los salmos, hermanos, y muchas oraciones de los salmos nos hablan de esto. Encamíname, Señor, en tu justicia. Y nos habla, hermanos, de pedir al Señor y de rogar que Él nos ayude a caminar en sus caminos. Esas son oraciones que necesitamos. ¿Cuánto me gustaría ver, verdad, a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos en Cristo, a los jóvenes, a los niños, pedir en oración, Señor, guíame por tu camino. Guíame por sendas de rectitud. Hermanos, necesitamos orar y que la oración, como dice la Escritura, es una necesidad, realizar que es una necesidad, porque hermano, cuando yo no clamo al Señor que Él me guíe, que Él me dirija, no le pido que Él me dirija. Hermano, muy fácil que yo me dirija por otro lado, muy fácil que yo me desvíe, muy fácil que usted se desvíe. ¿Cuántas veces usted se ha levantado, hermano, en la mañana y le ha pedido al Señor, Señor, ayúdame en este día, Señor? Tú sabes que hay muchos, hermano, ¿cuántos cristianos se han desviado del camino del Señor?
¿Cuántas familias, cuántos pastores, hermano, cuántos cristianos se han alejado, hermano, del camino recto del Señor? Pero ¿qué tal si hubiéramos estado orando por eso? Hermano, si pedirle al Señor es una necesidad, es porque lo que la oración contiene es importante. Amén, hermanos. Lo que contiene la oración, la súplica que contiene la oración, la hace ser una necesidad también. No sería muy necesario que yo le pidiera al Señor un carro último modelo. Esa oración no sería tan necesaria. Pero pedirle al Señor, hermano, que nos ayude a vivir una vida recta, ¿ustedes creen que es necesario o no? Sí, ¿verdad? Porque el diablo anda cual león rugiente buscando, ¿qué, hermanos? ¿A quién devorar? ¿A quién destruir? Y el diablo es tentador, hermanos. Y el diablo tienta a nuestros hijos, te tienta a ti, tienta a cualquiera, hermanos. Y el diablo puede tumbar a cualquiera. Pero si el Señor guía nuestros pasos, no es posible. Amén. Pero, hermano, ¿cuántos le hemos pedido al Señor, Señor, ayúdanos? Por eso, hermanos, la oración es necesaria. Porque la oración, hermano, no solamente es para pedir al Señor, Señor, suple mis necesidades. Es para pedirle al Señor, hermano, que sus frutos estén en nosotros. Es para pedirle al Señor que nos guíe por caminos de rectitud. Es para pedirle al Señor que haga todo en nuestras vidas, hermanos. Que sabemos nosotros que Él es el que hace todo, no nosotros, ¿verdad? Señor, te pido que sigas supliendo, que sigas ayudándome en mis necesidades, que sigas sanando mis dolencias, Señor. Te ruego, Padre, que sigas obrando, Señor, en mi trabajo. Y Dios lo hace, hermanos. Dios lo hace. Y aunque, hermano, no hubiera necesidad de estas cosas, que el Señor suple y bendice y guía y dirige, y los frutos que Él hace en nosotros. Aunque nada de eso, hermanos, aunque todo lo tuviéramos y fuéramos completos, aún así sería necesario la oración. Porque, hermanos, ¿a quién no le hace falta platicar con su hijo? ¿A quién no le hace falta platicar con su padre? Entonces nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Amén. Y la oración, hermanos, se hace necesaria, porque simplemente la oración nos lleva a tener una comunión con Dios. Por todo esto, hermanos, la oración, el orar verdaderamente, como el Señor lo enseñó a sus discípulos, es una necesidad para nuestras vidas. Una necesidad, hermano, que no podemos prescindir de ella. Pero, hermanos, no solamente les enseñó que la oración es una necesidad, les enseñó que la oración, hermanos, es también persistente. Es persistente. Como la viuda. Ahí en Lucas capítulo 18, ¿verdad? El capítulo que estamos leyendo, hermanos. Dice, había también en aquella ciudad, versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, hermano, el Señor no solamente está enseñando que la oración es una necesidad, pero la oración, hermanos, también debe ser una oración persistente como la viuda. Hermanos, no debemos de desmayar en la oración. ¿Hasta qué? Hasta tener la respuesta. Hasta que tengamos la respuesta. Hermanos, a veces nosotros comenzamos a orar, pero no terminamos la oración. ¿Cuándo termina la oración? Hasta que el Señor te responda. Amén. Hasta que el Señor conteste tu oración. Si no te ha contestado la oración, hermano, ¿por qué? ¿Por qué dejaste de orar? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Óyeme bien. Y si el Señor no te ha respondido, entonces ¿por qué dejamos de orar?
si él aún no responde? Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Ahora, hermanos, entendamos esto, ¿verdad? No es posible, hermanos, interpretarlo de esta manera, que todo el día estás orando, orar sin cesar. No se puede, ¿verdad? Hay tiempo familiar, tiempo del trabajo, hay tiempo de dormir. No está hablando de eso. Está hablando, hermano, que el tiempo de oración que tú tienes, nunca debes dejarlo. El tiempo de oración que tú tienes, y por aquello que tú estás orando, no debes de dejar de orar. Amén, hermanos. No debes de dejar de orar. Esa es la exhortación que el Señor nos da, hermanos. Él ha prometido responder. Él ha prometido, hermanos, responder. Y cuando Él responde, hermano, quiere decir que tenemos respuesta de allá para acá. Pero Él ha prometido responder a una oración persistente. No una oración que dice, hermanos, yo les voy a pedir que me ayuden a orar por esto. Y luego deja de orar. Deja de orar. No es persistente en la oración. Hermano, ¿qué es lo que sucedió? Ahí viene un avión, un avión. Un avión que se llama cucaracho. Hermanos, ¿por qué dejamos de orar? La pregunta, hermanos, es ¿por qué dejamos de orar? Hay dos razones que yo veo, hermanos, por las cuales la persona deja de orar, el cristiano deja de orar. Número uno, hermanos, el cristiano deja de orar porque no es una verdadera necesidad por la cual está orando, o no lo ve como una necesidad. Por ejemplo, usted dice, Señor, hermanos, oren por mis hijos. Bueno, tal vez, hermano, lo ves como que debemos de orar por eso, pero mañana tú no oras. O sea, tú sabes que hay que orar por tus hijos, pero no lo ves como una verdadera necesidad. Porque si fuera una verdadera necesidad, hermano, no la dejaras. El aire no lo dejas de respirar. Amén. La comida no la dejas de comer. Entonces nunca dejarías de orar. Si tú vieras que lo que estás poniendo delante del Señor es cosa seria, hermanos. Es algo que tú lo ves como una necesidad. Como algo que tú quieres que el Señor te responda realmente. Y dice la Biblia, hermano, que esta viuda, aunque el juez era injusto, ella iba vez tras vez para que le hiciera justicia de su adversario. Y aunque este hombre era malo, y aunque este hombre era injusto, ella iba una y otra y otra y otra vez. Y no iba a dejar de ir hasta que ese juez le diera una respuesta, hermano. Esta mujer estaba resuelta a que este juez le contestara, le hiciera justicia. Hermanos, que así fuera nuestra vida delante del Señor, nuestra oración. Que estuviéramos orando, hermanos, por las cosas que le hemos pedido. Y orar, y orar, y orar al Señor. Vea lo que dice. ¿Acaso Dios, versículo 7, acaso Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Pero por qué, hermano? Porque claman a Él, ¿cuánto? De día y de noche. Están ahí como la ayuda. Están, hermano, hablándole al Señor. Gracias al Señor, el Señor no se molesta. Amén, hermanos. Él no se molesta. Pero, hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos así, estar orando y orando. Dice, se tardará en responderles. Porque una oración, hermano, cuando el creyente ve que la oración es necesaria, cuando el creyente, hermano, ora persistentemente, según la Biblia, esa es la oración que Dios va a contestar. ¿Y por qué ora persistentemente, hermanos? Ora persistentemente porque, hermano, eso que está pidiendo el Señor es necesario para él. Para esta viuda, lo que estaba pidiendo, hermano, le era necesario. Es necesario que responda. Por ahí va a haber, hermano. ¿Sabe por qué el cristiano deja de orar? Número uno, porque quizás no es tan necesario o no lo ve como necesario. Pero número dos, hermano, porque no hay fe. No se cree
que verdaderamente Dios puede responder. No se cree. Esta viuda, hermanos, realmente iba porque creía que ese hombre, siendo malo, le podía contestar. Era el único que podía ayudarla en ese momento. Era el único que podía darle la mano, hermanos. ¿Y sabe qué? Si nosotros creemos que nuestro gran Dios, nuestro poderoso Dios nos puede ayudar, hermano, debemos de orar con fe. Amén. Debemos de orar creyendo. Señor, yo sé que tú me puedes ayudar. Yo sé, Señor, que tú eres el único. Nadie más me puede ayudar como tú lo puedes hacer, Señor. Y yo creo que tú lo puedes hacer. Vea lo que dice, hermano, el versículo número 8. Dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y ese cuestionamiento que el Señor, hermanos, dice, hallará fe en la tierra. Obviamente tenemos que entenderlo en su contexto, ¿verdad? Tenemos que entender, hermanos, que hay mucha gente que no clama a Dios, que ya no busca a Dios en la oración, porque no tiene fe en Dios. Porque no cree, hermano, que Dios es el que hace todo, el que puede hacerlo, el que contesta su oración. No cree que Dios puede ayudarlo. Por eso cuando tiene un problema, va en busca de otras cosas. Por eso, hermano, el hombre cuando ya no haya más, es que viene a Dios. Porque no cree que Dios puede ayudarle. Y mire, luego los creyentes, hermanos, a veces también actuamos de la misma manera. No oramos, tenemos problemas, no oramos. Tenemos necesidad, no oramos. Tenemos dificultades y no oramos. Oramos, pero dejamos de orar. No clamamos. No vemos oraciones contestadas. ¿Y sabes qué, hermano? La oración es con la finalidad de que Dios te responda. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y no te responderé. Mi Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Si ese juez siendo malo, hermano, hizo justicia, dice, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Hermano, ¿tú crees que Dios te puede contestar? ¿Tú crees que Dios puede obrar en tu necesidad, en tu oración? ¿Que Dios puede darle respuesta a tu oración, por grande que ésta sea? Sí, hermano, pero ¿sabes qué? Lo único que necesitas es entender que la oración es una necesidad. Y en segundo lugar, que la oración, hermano, debe ser persistente. Porque la oración persistente demuestra que verdaderamente tú quieres aquello que le estás pidiendo al Señor. Y demuestra, hermano, que tú realmente crees que Dios te lo puede dar. Por eso el cristiano, hermanos, que Dios responde a su oración, es el cristiano que ora de esta manera. Esa es la forma en que Dios quiere que oremos. Ahora la pregunta, ¿es como tú oras, hermano, al Señor? ¿Es como tú clamas al Señor? A veces dices, no, es que el Señor no me responde, pero lo haces a la manera de Dios, hermano. Lo haces como el Señor quiere. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Cada quien con ojos cerrados. Hermano, tal vez tú tengas alguna necesidad, algún problema. Tal vez tú tengas algo que pedirle al Señor en esta hora. Venías cargado, venías con necesidad. Tienes un problema. Hay cosas que tú no has podido cambiar, no has podido arreglar. Hay algo a tu alrededor que no está bien y tú quieres que cambie. Y hermano, le has pedido al Señor, pero sabes que no ha sido persistente. Y como no ha habido respuesta, no has seguido clamando, porque no has tenido la suficiente fe para seguir de rodillas, para seguir pidiendo al Señor. Y mira qué hermoso será, hermano, cuando tú ores a la manera de Dios y vengas con la respuesta y des gracias porque el Señor te contestó, el Señor obró en tu vida. A veces tú pides oración, qué bueno, hermano, porque hay que orar unos por otros. Pero tú tienes que ser persistente. Tú tienes que orar con fe. Tú tienes que orar, hermano, mostrando que lo que tú traes delante de Dios es una necesidad. Y para ti, hermano, la oración, aunque Dios te haya contestado todo y no te falte nada, sigue siendo una necesidad.
Porque la oración, hermanos, nos mantiene en comunión con aquel que todo lo puede. La oración nos mantiene cerca de nuestro poderoso y gran Dios. Señor, gracias.